Hola queridas ovejas, hoy hablamos sobre algunas dificultades de la parábola del sembrador. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los problemas que podemos enfrentar al tratar de interpretar la parábola del sembrador del libro de Marcos capítulo 4. Antes de continuar, me gustaría recordarte que puedas darle like a este y a todos los videos de nuestro contenido, que te suscribas, compartas este contenido con alguien y mucho más. Déjanos un comentario, a favor o en contra. No hay ningún problema porque recuérdate, solamente queremos iniciar una conversación intelectual sobre esos temas. Volviendo a nuestro punto, la parábola del sembrador que se encuentra en el libro de Marcos es una parábola interesante porque aunque conocemos mucho sobre ella y hemos escuchado muchas predicaciones, al mismo tiempo hay algunas cosas que quizás no hemos observado con tanto detenimiento y hoy yo quiero enfocarme en eso para que podamos aprender algunas cositas. Yo quiero entonces leer el texto que se encuentra en Marcos capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la parábola, como Jesús la presenta a la gente. Luego el texto nos muestra que cuando estuvieron solos con Jesús en la casa, le preguntaron el significado de esta parábola y ahora Jesús entonces pasa en los siguientes versículos a describir ¿a qué se refería él con esta parábola? Dice entonces en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es lo que Jesús dice, es el significado de la parábola. Típicamente esto se entiende como que los terrenos, los 4 terrenos, el junto al camino, el pedregal, el lugar con los espinos y la buena tierra, son 4 tipos de creyentes. El creyente que recibe la palabra, pero realmente no le presta mucha atención y Satanás le quita la palabra. Luego el creyente que recibe la palabra, pero no hace mucha sustancia y entonces abandona la fe prontamente. El tercer tipo de cristiano o de terreno, el que está entre espinos, se mantiene allí, va creciendo, pero en algún momento los afanes de este mundo le quitan el gozo del cristianismo y entonces deja la fe o no crece. Y por último, el que recibe la palabra y de inmediato la pone a trabajar y hace que dé fruto. Sin embargo, esa forma de interpretar el texto plantea algunas dificultades cuando vemos el texto mismo. Por ejemplo, en la primera parte Jesús dice que los de junto al camino fueron aquellos en quienes se siembra la palabra, pero entonces viene Satanás y le quita la palabra. Ahí podríamos decir que ese concepto de los terrenos aplica. Pero en los otros 3 terrenos hay un pequeño problema, porque Jesús dice aquí, ellos son sembrados, no dice que la palabra se siembra en ellos. Si se dan cuenta, en el versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. No dice a los que se sembró la semilla estando ellos en pedregales, sino dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales. Da con eso a entender
que el que fue sembrado en pedregal fue sembrado por el sembrador. La pregunta ahora es si el terreno es representado por el creyente o si es la semilla. Yo veo que el texto parece dar a entender que es la semilla la que representa al creyente. En el terreno 2, en el 3 y en el 4. El creyente es sembrado, es puesto en una situación de pedregales, en una situación de espinos y en una situación de tierra buena. Yo creo que aquí hay una dificultad. ¿Y cómo la resolvemos? A mí me parece que podríamos pensar en esta posibilidad. Si el texto realmente muestra que el cristiano, el creyente, es sembrado, es posible que entonces veamos no que la semilla es simplemente la palabra, sino que la semilla es la palabra combinada con el creyente y luego el creyente siendo puesto en una situación determinada. Es decir, Dios cuando siembra la palabra, la siembra en lugares específicos. Y yo creo que el Señor a propósito siembra junto al camino. Y Él siembra junto al camino porque aunque las aves pueden llevarse la semilla, en realidad hay la posibilidad de que la semilla también brote rápido y las aves no se la coman. Yo les voy a dar un ejemplo. Esto que tengo aquí es semilla de sembrar para grama, ¿verdad? Para hierba. Y esta semilla viene preparada. Esta semilla viene preparada con todos los nutrientes que ella necesita para poder crecer. Ese color que usted ve, azul turquesa, es una cobertura que se le pone para que ella pueda crecer. Es decir, la semilla, esa semilla que yo tengo ahí, tiene todos los nutrientes que ella necesita y tiene una cobertura que le va a permitir germinar más rápido. Yo creo entonces que la parábola puede ser mejor entendida cuando entendemos o vemos al creyente como la semilla, pero la semilla combinada con la palabra. Y al esa semilla estar combinada con la palabra y ser sembrada en un terreno, ella va a brotar dependiendo a lo que el creyente permita que la palabra efectúe en él. Una semilla tirada junto al camino, yo creo que no es una casualidad, yo creo que Dios la pone ahí a propósito, pero la pone y va a depender del creyente brotar rápido o no. Si brota rápido, para cuando las aves vengan ya, ella encuentra cierta solidez, ha empezado a crecer y las aves no van a comérsela. Pero si ella es lenta, si ella dura mucho para germinar, entonces será presa de las aves y de los otros animales que pueden venir y comérsela. Los que están en pedregales creo que es lo mismo. El Señor siembra al creyente en una situación difícil de pedregal, pero hay tierra en ese lugar. No hay demasiada tierra, pero hay tierra. Si la semilla se ocupa en avanzar lo antes posible y tirar sus raíces lo más profundo posible, aún en pedregales ella va a poder surgir. Yo tengo un árbol aquí bien grande y cada año él tira unas semillas y a veces yo encuentro hijos de esa mata creciendo en lugares impensables, que si yo no me muevo rápido, fácilmente sale un árbol grandísimo de ahí. Yo creo que esa es la idea que está puesta en la parábola del sembrador, cuando Jesús describe que el creyente es sembrado en situaciones diferentes. El que es sembrado junto a espinos, yo creo que el Señor lo ha sembrado allí, pero lo ha sembrado con toda la capacidad de que él, a pesar de las dificultades, él pueda germinar y dar fruto. Pero eso va a depender de la capacidad y de la entrega del creyente de permitir que la palabra que ha sido puesta junto a él con la semilla pueda brotar en su corazón. Y por último, están aquellos que son sembrados en buena tierra. Mire, por alguna razón, aún en buena tierra se siembran con una cantidad más allá de lo que uno necesita sembrar. Por ejemplo, si yo siembro maíz, yo voy a sembrar en un hoyo posiblemente entre 3 a 5 granos de maíz. ¿Por qué? Bueno, porque yo no estoy seguro que toda semilla pueda germinar. De modo que lo que yo hago es sembrar varias semillas para que si una o dos no germinan, las otras 2 o 3 sí puedan hacerlo. Uno trata de evitar la probabilidad de que haya una semilla que no esté en función apropiada y que entonces no germine. Yo voy a sembrar un poco más para asegurar que haya germinación. Si tengo 5 plantitas, yo voy a tomar las 2 o 3 de más capacidad
y quizás voy a eliminar las otras dos. Pero la idea es que uno siembra siempre más de una semilla en el mismo lugar, porque hay semillas que no van a brotar. En la tierra buena que se siembra la semilla, es curioso que el texto dice, hubo semilla que dio al 30, otra al 60 y otra al 100. Posiblemente con esto dando una indicación de que aún en tierra buena, la semilla que fue sembrada, el creyente con la palabra que fue sembrado en un terreno bueno, él va variando en la calidad del fruto que presenta. Eso tiene que ver con lo que yo permito que la palabra haga en mí. Así que me parece que la interpretación de la parábola del sembrador, desde la perspectiva de que lo que se siembra no es la palabra simplemente, sino la palabra combinada con el creyente, y él es puesto en un contexto y una situación social, histórica, familiar determinada, él puede surgir y dar fruto, no importa dónde él esté ubicado. Y yo creo que hay una lección aquí para nosotros, porque hay gente que fue puesta en buen terreno, que no tiene las dificultades que tienen otros, pero hay otros cristianos que tienen que afrontar muchas dificultades. Ha habido cristianos que han tenido que enfrentar persecución, que enfrentar el rechazo de la sociedad. Muchos de nosotros hemos vivido en contextos donde el cristianismo es alabado, es valorado, pero otras personas no. De modo que nadie puede quejarse del terreno donde está, porque Dios ha sembrado a cada persona donde se encuentra. Y tú tienes toda la herramienta, todos los nutrientes necesarios para poder brotar. Pero el brotar rápido o no y el dar fruto, bueno o no tan bueno, va a depender de ti, de lo que tú permitas que la palabra haga en ti. Tú has sido sembrado junto con la palabra en un terreno. Asegúrate que el Señor envíe la lluvia que necesitas. Asegúrate de tirar tus raíces lo más profundo posible y te aseguro que vas a encontrar tierra. Y cuando encuentres el Señor y su palabra, brotarán en ti y podrás dar mucho, pero mucho fruto. Hoy hemos estudiado cómo mejor entender la parábola del sembrador. Hemos visto algunas de las dificultades que hay allí. Yo espero que este contenido haya sido bendición para ti. Déjanos algún comentario sobre este punto, si estás de acuerdo o no con lo que hemos planteado. Al mismo tiempo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien. Esto ayudará mucho a este proyecto. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.